Como habíamos dicho anteriormente, pues las losas son elementos estructurales planos que soportan directamente las cargas de ocupación. Dependiendo del tipo de losa, pues así va a ser su diseño y a partir de ahí va a ser pues los valores hacia los cuales nosotros vamos a definir la transmisibilidad de cargas como tal. Inicialmente podemos decir que las losas más fáciles de diseñar, las que son usualmente utilizadas, son las losas tradicionales. ¿Cuáles son las losas tradicionales? Son aquellas que se componen de concreto y acero, son losas de concreto armado, que son rieles, bastones y tensiones. Usualmente son emparrillados o son los famosos canasteados, como se conocen usualmente, ¿no? Estas losas de concreto armado pues cubren ciertas luces específicas, no tienen una amplia gama para poder establecerse y según las normas tienen un espesor pues básico. Luego tenemos a las losas nervadas o losas nervuradas que se construyen a base de nervios y a partir de ellas pues ya la transmisibilidad de carga se da directamente a las columnas. Muchas veces ya no utilizamos vigas. Estos nervios lo que nos hacen es una losa reticulada que nos permite cubrir más cantidad de luces y asimismo nos permite pues una mayor cantidad de cargas y una mejor transmisibilidad. La vigueta y bovedía se compone prácticamente de estos dos elementos principales. Vigueta, que es la parte, llamémosle, que soporta las cargas, y la bovedía, que es pues el relleno de esta losa. Las losas prefabricadas pueden ser aligeradas o pueden ser en su estado normal. Y la losa cero, que lógicamente es una losa que parte del uso de una lámina de acero, pernos de corte y el acero por temperatura que usualmente nosotros ya hemos visto con anterioridad. Veamos ahora. Hoy nos vamos a centrar netamente y vamos a empezar ya a ver un poquito el tema de diseño de losas tradicionales como tal. Hoy estamos 8 de agosto del 2022. ¿Ok? Veamos entonces las losas tradicionales. Estas losas tradicionales, nosotros podemos definir que son losas, primero, como lo habíamos dicho anteriormente, de concreto armado. Primero. Segundo, estas losas tienen un espesor específico. ¿A qué me refiero con este espesor específico? Según nuestra norma ACI 318, en la versión del 2014, tenemos que tener un espesor al cual nosotros le vamos a llamar T, un espesor máximo de 13 centímetros y un espesor mínimo de 10 centímetros. Ok, esas son las especificaciones que usualmente nos dice el ACI, pero aquí nosotros tenemos que definir algo más. El ACI nos da especificaciones con respecto a cualquier lugar que nosotros podamos establecer. Sin embargo, nosotros, como estamos en una zona altamente sísmica, pues deberíamos de decir que el espesor promedio tendría que ser de 12 centímetros. Estando en zonas sísmicas, lo podemos dejar con 13 centímetros, por supuesto que sí, pero lo que ya no es recomendable es utilizar losas de 10 centímetros, porque se vuelven losas de elementos muy delgados, que en su momento nos generarán a nosotros problemas con respecto a las deformaciones y a los soportes de carga de ciertas luces que cubrimos que cubrimos y que son muy grandes. Ahora, las losas tradicionales también tienen ciertas dimensiones máximas a cubrir, a lo que nosotros le vamos a llamar unas especificaciones. Dentro de estas especificaciones, nosotros tenemos dos especificaciones generales.
las especificaciones para zonas sísmicas y las especificaciones para zonas no sísmicas. Lógicamente, nosotros tenemos que evaluar las condiciones de sitio en las cuales vamos a construir. Por ejemplo, qué tan buen valor de soporte tiene el suelo, si estamos, por ejemplo, en un lugar donde hay alta probabilidad de que existan muchos sismos. No vamos a diseñar bajo especificaciones sismoresistentes, por ejemplo, en el Petén, que el Petén es la zona en donde menos, llamémosle, menos riesgo sísmico existe, tampoco en Izabal, en la parte alta de Cobán, etcétera, etcétera. Pero tampoco vamos a construir bajo especificaciones no sísmicas en Retauleu, por ejemplo. En Reu, lo que pasa es que estamos cercanos a la zona de subducción, entonces hay más riesgo sísmico que inclusive aquí en el occidente. Para el efecto, entonces, vamos a decir, para especificaciones sísmicas, la luz que nosotros deberíamos de cubrir como mayor, es decir, la luz mayor puede llegar a ser 9 metros. Es decir, que una losa debería de tener 9 o menos metros. En cambio, para zonas no sísmicas, nosotros podemos llegar hasta 12 metros como tal. Ok, esto no lo dice la norma, pero como en toda norma siempre hay excepciones, yo les podría decir que inclusive nosotros bajemos como un factor de seguridad, como un valor phi, en donde nosotros podamos reducir esta capacidad de carga de la losa hasta una losa no mayor de 7 metros. ¿Por qué? Al tener una losa de 7 metros, supongamos que aquí tengamos nuestra losa con dos apoyos empotrados como tal, la losa se va a intentar deformar en su parte media. Esta deformación que nosotros tenemos en la parte media va a incurrir en una deformación en dos sentidos, es decir, no solo es en un sentido. Y lo que va a pasar acá es que la losa va a empezar a tener pandeo, filtraciones, que se cae el repello, que el piso se levanta, y entonces ya tendríamos que ver un tipo de refuerzo estructural para llevar la losa a su estado inicial, con 9 metros. Con 7 metros, todavía tenemos el chance de poder tener una deformación mínima. Pero lógicamente, lo ideal es utilizar como máximo 7 metros. Hay varios chequeos que nosotros tenemos que hacer. Dentro de estos chequeos, pues usualmente nosotros tenemos que verificar los chequeos, llamémosle, es de un comportamiento estructural y de un comportamiento económico. Entonces, veamos otro ítem, que sería los chequeos. Dentro de estos chequeos, como les decía, tenemos el chequeo económico o el chequeo de economía, que nos dice que para que una losa sea viable de construir, debería ser mayor o igual a 3 metros, pero también debería ser menor o igual a 10.5 metros. Ojo, ¿por qué nos tira este chequeo económico? Porque una losa mayor a 10.5 metros, debemos de tener nosotros elementos secundarios como vigas secundarias, que su único chance es rigidizar a la losa. Es decir, si soporta carga, sí, pero también debe de soportar un esfuerzo extra para poder rigidizar a las losas y así de cierta manera, pues llevar y evitar las deformaciones innecesarias. Y el otro chequeo lo vamos a llamar que es el comportamiento estructural como tal. Este comportamiento estructural pues se deriva precisamente de esto. Es decir, límite inferior 3 metros, siempre.
Y el límite superior, aquí sí ya tenemos una modificación. Llegamos a los 12 metros para zonas no sísmicas y llegamos a los 10 metros como máximo para zonas sísmicas. Ok, aquí tenemos dos factores encontrados. El primer chequeo nos dice no mayor a 9 metros, mientras que el segundo nos dice no mayor a 10 metros. ¿A cuál le hacemos caso? Aquí nosotros necesitamos variar y tener nuestro criterio definido en que mientras menos luz podamos abarcar, entonces tendremos menor deformación en nuestro elemento estructural. Lógicamente, ¿no? Y hagan la prueba, por ejemplo, con un lazo. Amárrenlo en 2 puntos y colóquenle peso como tal al lazo. Entre más largo sea el lazo, más se va a deformar. Esa deformación va a generar una pancita en la parte de abajo a la cual le vamos a llamar una flecha. Esa flecha va a hacer que el concreto trabaje a flexión al igual que el acero. Y saben ustedes que el concreto no soporta flexión, sino solamente soporta compresión. Entonces ya necesitamos nosotros reforzar de buena manera nuestra viga, o perdón, nuestra losa, para poder evitar tener daños innecesarios. Si nosotros nos basamos en estos 3 aspectos fundamentales, del espesor específico, de las especificaciones y de los chequeos, nosotros, y si todo nos chequea de buena manera, es decir, que todo cabe dentro de la norma, pues nosotros podemos definir que no va a haber ningún problema con respecto a nuestro diseño. Si, por ejemplo, yo necesito diseñar una luz para una zona, una losa, con una luz de 12 metros en una zona sísmica, entonces yo tomo la decisión de que posiblemente sí puedo diseñar una losa tradicional, pero será una losa muy pesada. Para evitar el peso innecesario en la construcción, entonces me voy al siguiente nivel de losas, que en este caso sería una losa nervurada. Todos los aspectos que no nos chequeen dentro de una losa, dentro de un aspecto de las losas, pues nos tira a la siguiente losa. Es decir, la tradicional nos tira una nervurada. Si la nervurada no nos cumple las especificaciones de diseño que nosotros querramos, nos vamos a una vigueta y bovedía. Y si la vigueta y bovedía ya no nos cumple las especificaciones como tal, pues podemos llegar a irnos hasta una losa cero. La losa cero tiene poca deformación y su estructura realmente es bien sencilla de cómo nosotros podemos manejarla. Pero parte de ello es venir con un chequeo estructural, si lo queremos llamar así. Ahora bien, parte de ese chequeo estructural es saber qué es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, como tal, nosotros primero tenemos que definir el tipo de losa que vamos a diseñar. Existen 2 tipos de losas tradicionales. Todo depende del comportamiento estructural que pueda tener. El primero es una losa en un sentido. ¿Qué significa la losa en un sentido? Ok, cuando estamos hablando de losas en un sentido es porque solo se deformará, solo se deforma en el sentido mayor, perdón, no en el sentido mayor, en la luz mayor a cubrir. Es decir, la losa en un sentido es aquella que solo se va a deformar de un lado. Asumamos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, veamos una hoja como tal. En esta hoja, si le ponemos 2 puntos de apoyo, solamente se va a deformar en un sentido. Este sentido de deformación, pues corresponde a este tipo de losas, en donde no se deforma de manera pareja, de ambos lados, como es el caso de ahorita, sino que solo se deforma con respecto a sus apoyos que son paralelos.
Para nosotros poder definir qué es una losa en un sentido de deformación, llamémosle así, no solo en un sentido, sino en un sentido de deformación, nosotros necesitamos primero definir cómo se van a deformar nuestras losas. Para lo cual, nosotros tenemos que definir algo, y es la relación A sobre B. Esta relación A sobre B nos dice a nosotros que dentro del lado largo y dentro del lado corto de nuestra losa vamos a tener un sentido en cómo vamos a nosotros a guiarnos. A va a ser el lado mayor de la losa y B va a ser el lado menor de la losa. Supongamos que tenemos una losita como la que voy a dibujar ahorita. De esta manera. Lógicamente, aquí yo puedo establecer que la parte de arriba será B y la parte de abajo será A. Simple y sencillo. Nosotros solo tenemos que identificar cuál es el lado mayor y cuál es el lado menor. Y ahí se termina el asunto. Pero ahí se termina el asunto solamente para diferenciar nuestra relación. Pero esa relación, ¿para qué nos sirve? Ok, la relación A sobre B nos sirve para determinar el sentido de deformación de la losa. Solamente. Ok, pero ¿cómo sabemos nosotros cómo se deforma en un sentido? Va. Para deformar, mejor dicho, para saber si una losa se deforma en un sentido, nosotros tenemos que tener tres aspectos muy importantes. Primero, si la relación sobre el sentido largo sobre el sentido corto es menor a 0.50. Es decir, al momento de dividir el sentido largo sobre el sentido corto, si el valor nos da 0.49, por ejemplo, entonces ahí sí, ya definimos que la losa se deforma en un sentido y ya utilizamos el primer procedimiento que vamos a ver. Ahora, si es mayor o igual a 0.5, pues utilizamos el segundo procedimiento que vamos a realizar. De esto prácticamente depende todos los pasos a seguir como tal, ¿verdad? Si de alguna manera yo no puedo identificar este tipo de relación, entonces voy a decir que si la losa cuenta con dos apoyos paralelos. ¿Qué significan que son paralelos? Que uno está al frente del otro. Es decir, que entre ambos no forman un ángulo, no se tocan ni forman un ángulo de 90 grados. Es decir, no hay relación entre ellos, solo que uno está frente al otro. Así de simple. Si tenemos dos apoyos paralelos, entonces diremos que nuestra losa se va a deformar en un solo sentido. Y por último, si la losa solo tiene un apoyo, ¿qué tipo de losa será esta? Pues un apoyo emboladizo, un balcón, por ejemplo, una pestañita, algo que nos haga generar solo un tipo de apoyo. Como solo tiene restricción de un lado, entonces nosotros necesitamos rigidizar el lado en donde se dé su deformación. Y es por ello que ahí decimos que se deforma en un solo sentido. Ahora, estas son tres condiciones, una muy aparte de la otra. Para determinar si nuestra losa
pues se va a deformar en un solo sentido, nuestros cálculos nos dicen que debe poseer por lo menos una condición. ¿Qué quiere decir eso? Que si cumple la relación, pero no cumple todo lo demás, no importa. Vamos a diseñar en un sentido de su deformación. Ahora, si cumple que es voladizo, pero todo lo demás no, la diseñamos en un sentido de su deformación. Ahora, aquí voy a agregar una pequeña nota que nos va a servir un poquito más adelante. Las losas, en un sentido de deformación, las losas en un sentido de deformación se reforzarán usualmente en el lado largo de la misma losa. Ojo con esto. Usualmente decimos que cuando tenemos una losa en un sentido de la deformación, es que la losa se deforma en el sentido más grande. Quiere decir que para que nosotros podamos evitar esta deformación, vamos a colocar el acero perpendicular al sentido largo para evitar la deformación. Lo que hace una losa en un sentido de su deformación usualmente no es, sí es resistir cargas, sí es resistir momentos y demás circunstancias, pero idealmente restringe la deformación como tal. Podemos nosotros tener cualquier tipo de losa, cualquier tipo de carga, cualquier tipo de momento, sus combinaciones y demás, pero si no restringimos la deformación, no vamos a poder tener un buen diseño estructural y asimismo poder tener una buena, llamémosle un buen diseño como tal. Digo usualmente porque hay veces que las losas se refuerzan en un sentido distinto, en el sentido corto, en el sentido en donde no tenemos mucha deformación, pero esas son losas de caso especial que más adelante los vamos a ver. Las losas en un sentido, siempre nosotros debemos de establecer que deberíamos de tener, pues que evitar, como les decía, la deformación y a partir de ahí pues generar el acero que requiera, ya sea por momento, acero mínimo o acero por temperatura. Ahora, todas estas son como notitas que a nosotros nos ayudarán a determinar cómo está diseñada una losa como tal. Sin embargo, nosotros tenemos que guiarnos a algo más en específico como tal. Para nosotros empezar cualquier diseño de un elemento estructural, tenemos que guiarnos en el predimensionamiento. Una losa como tal solamente tiene un tipo de predimensionamiento, que es el espesor. El espesor de una losa en un sentido de su deformación solamente se calculará en base a la luz que va a cubrir. Y así como la luz, también al apoyo que pueda tener esta losa. Tenemos 4 casos específicos a los cuales nosotros nos vamos a guiar para determinar ciertos espesores. El primer caso que nosotros vamos a ver es una losa simplemente apoyada. Esta losa simplemente apoyada la vamos a traducir en que ninguno de sus extremos tiene continuidad. Ojo,
Aquí vamos a hablar mucho de continuidad porque esto nos va a referir a nosotros sobre el sentido del refuerzo. Si tenemos nosotros una losa que está simplemente apoyada, su modelo matemático prácticamente es así, con dos triángulos como tal. El espesor lo calculamos a partir de dividir la luz de su deformación sobre 20. Esa luz la podemos definir desde el eje de su apoyo hasta el eje de otro apoyo. No los tomamos a rostros, no los tomamos no como medida completa, sino los tomamos conforme medidas de eje. Entonces, primero, viga simplemente apoyada, es decir, que no tiene continuidad en ninguno de sus extremos. Segundo, tenemos un extremo continuo. Quiere decir que entonces, a la par de la losa que estamos diseñando, hay otra losa y del otro lado no. Bueno, ¿cuál será su modelo matemático? Pues el modelo matemático de esta losa va a ser con un empotramiento y con un apoyo simple. Recordémonos el tema de los apoyos. Si es un apoyo simple, quiere decir que no restringe movimientos, que solo tiene una reacción que va en dirección de la fuerza que nosotros le vamos a colocar. Y si es empotrado, pues ya tiene reacciones en ambos lados, más un momento que es el que nos generará pues las cargas colocadas directamente sobre nuestra losa. Para nosotros definir pues prácticamente el espesor de este tipo de losas, vamos a decir que el espesor será igual a L sobre 24 avos. O sobre 24, L 24 avos como tal. Ok, estos son los dos casos que usualmente vemos en cualquier tipo de losa, que es en un sentido de la deformación. Usualmente las losas de un sentido de su deformación son losas aisladas, que no van a tener un punto de partida en específico. Pero también nosotros necesitamos saber que a partir de acá, pues esto es un método de diseño muy simple y que nos hará ver que realmente las losas en un sentido pues se diseñan, pero tienen ciertas condicionantes que vamos a ver más adelante. Luego tenemos una viga, perdón, una losa doblemente empotrada. Quiere decir que tiene ambos extremos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente, si hacemos un modelo matemático, sería este, con doble empotramiento, con doble restricción, y que entonces, de cierta manera, en un punto medio, pues vamos a tener una deformación mayor. El espesor para este tipo de losa será L 28 avos. Este es el tipo de losa que usualmente vemos en cualquier tipo de estructura, es decir, donde tenemos dos o más losas alrededor. ¿Cuándo se da este tipo de losa doblemente empotrada? Usualmente son losas que se diseñan en dos sentidos de su deformación, que es el otro tipo de losa. Pero aquí nosotros necesitamos saber que cuando tenemos una losa doblemente empotrada, usualmente tenemos más de dos apoyos. Por lo tanto, entonces se toma otro tipo de determinación. Y por último, nosotros vamos a tener un cuarto tipo de losa. Este tipo, nosotros le vamos a llamar un empotramiento. Solamente un empotramiento. Quiere decir que nuestra losa estará en voladizo.
que será una losa de un balcón, una losa de una pestaña, etcétera, etcétera. El modelo matemático como tal es el siguiente. Solamente una restricción y lógicamente vamos a tener la luz de la viga como tal. El espesor será igual a L décimos. De los 4 tipos de losa que hemos visto hasta ahorita y cómo calcular pues su deformación como tal, nosotros necesitamos saber que dentro de los 4 casos, el más complicado de diseñar es la losa en voladizo. ¿Por qué? Por el tipo de deformación que tiene. Una losa doblemente empotrada se va a deformar solo en un punto medio. Y este punto medio, pues hará que el canasteado esté en la parte de abajo. El refuerzo esté en la parte de la cama inferior. Sin embargo, un empotramiento genera 2 tipos de esfuerzos complicados de predecir en su comportamiento. Primero, el esfuerzo que causa cercano al nodo. Como es su único punto de apoyo, entonces en este punto en específico cercano del nodo es donde deberá ir mayor reforzada la losa, para que entonces así podamos nosotros generar ciertos criterios básicos para saber si es necesario reforzarla de más o no. Primer criterio. Y segundo, que su deformación será mayor en la punta como tal. Esta deformación, que la vamos a definir como una deformación unitaria, pues nos va a dar a nosotros la capacidad de definir si es necesario que reforcemos también en este punto o si le pongamos un apoyo en la parte de abajo a manera de rigidizar nuestra losa como tal. Las losas en voladizo usualmente tienen ciertas restricciones. ¿Cuáles son ese tipo de restricciones? Ok. La primera restricción que tenemos es que su luz debe ser menor o igual a 1.50 metros. Más de 1.50 usualmente no deberíamos de colocar un voladizo, a menos de que estemos hablando de un elemento de concreto postensado. Perdón, de acero postensado, que es un acero de alta resistencia que nos genera una mayor capacidad de soporte de la deformación. Esa es una. Y 2, porque nosotros pasándonos de 1.50 metros, la deformación de este elemento estructural va a ser mayor, por lo que entonces ya necesitamos tener otro elemento, adyacente que se encuentre por debajo de la losa, a lo cual le vamos a llamar una ménsula. Una ménsula de concreto, ¿qué es? Ok, supongamos que tenemos una losa cualquiera en forma de voladizo. La ménsula son aquellas viguitas que se le funden en la parte de abajo a una losa y que tienen una sección trapezoidal, es decir, que tienen diferentes tipos de altura con respecto a su sección transversal. Esto lo que nos ayuda es a poder sobre reforzar la parte del nodo y evitar generar deformaciones innecesarias en la punta. ¿Cuándo poseemos o necesitamos colocar nosotros estas ménsulas? Cuando la longitud del voladizo sea mayor a 1.50 metros. Ok, la primera restricción entonces que debe de tener una luz mayor a una luz menor a 1.50 metros. Y la otra es que su uso es controlado. Si se recuerdan ustedes en la tarea que vimos de la NSE 2, cuando averiguaron los tipos de carga viva, decía que para una vivienda, una carga viva para una habitación era 200 kilogramos por metro cuadrado. Mientras que para un balcón
rodeaba entre los 500 y 600 kilogramos por metro cuadrado. Y era lo que yo les explicaba en su momento. ¿Qué pasa cuando hay un desfile, hay una procesión o hay un evento en donde toda la familia quiera ir a ver y no hay espacio en la calle? Se va a un balcón. Un balcón tiene que tener la capacidad de soportar el doble de carga que cualquier elemento estructural como tal. Y esto se da debido a la falta de apoyos que debería de tener. Los balcones usualmente solo se utilizan como elementos decorativos. Sin embargo, cada vez más los estamos utilizando como elementos estructurales. Pero ya no le llamamos balcones, sino le llamamos voladizos como tal. Existen voladizos de 4, 5, 6 metros de largo que se utilizan usualmente en algún tipo de arquitectura moderna, si lo queremos llamar así. Yo de eso sí no sé. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de profesionales en ese punto? Ya no utilizamos un acero normal de grado 40, sino utilizamos un acero grado 75 o un acero grado 80 para así elevar la resistencia a la compresión y pues desarrollamos un tipo de losa que sea autoportante. ¿Qué significa que un tipo de losa sea autoportante? Que pueda soportar sus propias cargas y que la deformación sea mínima. Una losa autoportante también la podemos definir como un elemento superdúctil, si lo queremos ver de esa manera, porque se va a deformar muy poco y va a tener una carga mayor a la que estaría pues dispuesta a soportar cualquier otro tipo de carga. ¿Alguna pregunta de esto, compañeros? Va, perfecto. Entonces, para el día de mañana me hacen favor de leer un poquito sobre las losas en dos sentidos de su deformación y también lean qué es el acero por temperatura, ¿sí? Y mañana seguimos viendo todo el tema de diseños en general. Entonces, si no hay algún otro tipo de duda, compañeros, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Entonces, que tengan buena noche. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge.